Ahí está, muy bien. Entonces, voy a colocar en estos momentos a Daniela como coanfitriona y vamos a pasar a presentarla inmediatamente, que ya está aquí, ya la veo ahí conectada junto a nosotros. Daniela Besa Torrealba hoy día nos va a ofrecer, a ilustrar una conferencia acerca de la creación y arteterapia, un territorio fuera de la pregunta sobre la normalidad. Daniela es licenciada en Psicología por la Universidad Diego Portales del año 2005 y su interés en vincular la psicología con el arte la motivó a continuar sus estudios en España, donde realizó un magíster de arteterapia en la Universidad Complutense de Madrid. Eso fue en el 2008 y debido a su búsqueda por aprender más del psicoanálisis y adquirir más recursos para la práctica clínica, cursó un segundo magíster en psicoterapia psicoanalítica también en la Universidad Complutense de Madrid ya en el 2010. Estudió un diplomado en Historia del Arte de la Universidad Católica de Valparaíso para profundizar en contenidos de arte y relacionarlos con el arte terapia. Más de 15 años de trabajo en clínica avalan su destacado desempeño como psicoterapeuta y arte terapeuta. También ha estado haciendo distintas publicaciones de libros, ahí después seguramente ya va a comentar ahí algo, pero hoy día la tenemos aquí con esta ponencia y también es parte de este programa que yo contaba al principio del Diplomado de Arte, Terapia y Técnicas Expresivas. Así que, hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bueno, bien, aquí están 277 ahí esperando. Sí, bueno, vamos a comenzar esta charla. Muchas gracias al equipo Palermo por haberme invitado también a participar de su formación, ¿cierto? Y de esta charla para ir generando una conversación. Fue un gusto ver a Claudia, nos conocemos con Claudia, estuve escuchándote ahí y voy a tomar una frase que dijo ella, así que un gusto verte y escucharte. Voy a tomar una frase que dijo ella. Y a ver, esta inspiración en dar esta charla se basó en un capítulo de mi libro. Publiqué este año este libro de Arte Terapia, Actos y Procesos de Sentido, y quería compartir algo de este capítulo, no vamos a verlo completo, que es lo que tiene que ver con creación y arte terapia que está fuera del territorio de la normalidad o la pregunta sobre la normalidad, ¿ya? Como en la presentación, ¿cierto? Se destacó, yo me he dedicado hartos años a trabajar en clínica, en psicoterapia y arteterapia, es lo que hago principalmente, además hago investigación. Entonces, el problema por lo normal y la anormalidad o la normalidad es algo bastante frecuente, ¿cierto? En los pacientes que llegan, ¿cierto? Los padres de los pacientes, cuando también he dado clases de psicopatología, di clases de psicopatología durante muchos años en un magíster de arteterapia de Espacio CREA y de la Universidad del Desarrollo. Entonces, me metí harto en el territorio sobre normalidad y anormalidad, que es algo que me apasiona mucho, y que el arteterapia nos muestra algunas cosas bien interesantes sobre estos territorios, ¿ya? Y por eso elegí una frase que dijo Claudia que me gustó mucho, que es, no hay bueno o malo. Me parece buenísima frase para tomar y como posta, ¿no? Para seguir este planteamiento, lo que vamos a conversar ahora, y después voy a dejar obviamente la palabra para que pueda haber intervenciones y tal vez debatir un poco más sobre esto, porque este planteamiento considera mucho más lo que es una forma de ver al ser humano, ¿ya? Como desde la arteterapia tenemos una forma particular o es una propuesta para ver de otra manera lo humano y el sufrimiento humano o lo que hacemos con ese sufrimiento. Entonces, esta es una propuesta que yo destaco y creo que es importante considerarla porque algo de eso ocurre cuando trabajamos con arte, especialmente lo que es artes visuales o artes plásticas cuando estamos hablando de arte terapia, otras artes también, yo también incluiría otras artes, ¿cierto? U otras expresiones humanas. Y consideramos que hay una posibilidad de trabajar desde el proceso. Y los procesos no nos llevan necesariamente a determinados resultados, es caminar y acompañar ciertos eventos, ciertos actos o procesos que no necesariamente nos llevan a pensar en un resultado. Eso por un lado. Y también el potencial humano que tienen las artes que vamos dejando, que en realidad nuestra cultura ha ido dejando harto de lado, ¿no? Como tal vez desvalorizando estas experiencias humanas que pueden ser muy
muy diversas en lo expresivo, en lo que conecta, ¿cierto? En otras dimensiones que les restamos importancia y no son menos importantes que un lenguaje matemático, que el lenguaje hablado y que también pueden dar espacios para ver otras formas en que las personas nos desenvolvemos en la vida y las dejamos muy apartadas, no las integramos en nuestro diario vivir. Y eso es algo que, sin duda, las terapias expresivas, que vamos a hablar por vamos a mencionar como terapias expresivas a la arte terapia, la musicoterapia, la danza terapia y también dramaterapia, entre otras que serían las terapias expresivas. ¿Mm? Entonces vamos a yo me gusta más conversar que leer tanto PowerPoint, por eso tal vez van a haber pocas láminas, pero yo voy a ir planteando estas ideas, pero no avanza mi presentación, vamos, ahí sí. Entonces acá tengo una definición que es una definición bastante personal. Hay muchas definiciones de lo que es arte terapia, la pueden encontrar en asociaciones de arte terapia o el Colegio de Arte Terapeuta o asociaciones de otros países también, ¿cierto? En distintas partes pueden encontrar definiciones. En libros de introductorios de arte terapia, manuales de arte terapia, van a encontrar muchas definiciones, pero yo llegué a esta, que es una formación de especialidad académica, porque es una especialidad. Vamos a dar cuenta de esto, o sea, hay una formación detrás con una formación donde se enseña a integrar, ¿cierto? A integrar diferentes aspectos que trabajan con lo terapéutico, ¿sí? Y usa las artes, el arte terapia, las artes plásticas visuales y los procesos creadores. Por eso yo les decía lo del proceso, que es muy importante, y de una forma integrada en las intervenciones con personas y grupos de personas en diferentes ámbitos: salud mental, educacional, psicosocial, salud, empresas e instituciones, entre otras áreas. Toda esta vinculación con el coaching, por ejemplo, con mindfulness, con el yoga. Hay arteterapeutas que han integrado diferentes áreas para poder trabajar con artes visuales, artes plásticas. Entonces, pero de todos modos, arte terapia tiene un mal nombre. Esto también lo dejo claro en mi libro y es algo que siempre planteo, porque no necesariamente quien estudia arte terapia va a hacer terapia, ¿ok? Es como que los psicólogos nos llamáramos psicólogos clínicos, pero la psicología en realidad tiene muchos más ámbitos. El arte terapia también tiene más ámbitos. No necesariamente vamos a trabajar en algo clínico. Hay arteterapeutas que trabajan en el ámbito organizacional, que trabajan con empresas. Hay otros que trabajan en los colegios, y en los colegios no están haciendo terapias con los alumnos del colegio. Entonces, hay diferentes ámbitos de acción, aunque el apellido terapia no ayuda mucho, pero con esto mostrarles que con las artes visuales podemos trabajar a distinto nivel de intervención con distintos grupos humanos. Y también lo que yo les decía, entendiendo lo humano de una forma diferente, el sufrimiento humano, ¿sí? Y qué podemos hacer con él. Y esto, como yo les planteaba en mi experiencia clínica, trabajando también en contextos de alta gravedad clínica, con síntomas y trastornos graves, lo que uno puede ver al momento de presentar otros recursos como las artes, como la posibilidad de crear algo, uno puede experimentar acompañando procesos terapéuticos desde ahí, que incluso en los pacientes que pueden estar más graves, más dañados, con mayor sufrimiento o mayor inhibición, o probablemente pacientes que están institucionalizados, como pacientes que tal vez están en clínicas o hospitales, o sobre todo hospitales psiquiátricos durante largos periodos de tiempo, donde probablemente hay tal vez menor creatividad o más pasividad, es posible encontrar en estas formas de trabajo cosas en ellos, o que vayan despertando aspectos en los pacientes donde hay una conexión con lo saludable. Hay algo que va conectando a la salud, que es lo importante cuando hablamos de procesos de creación, ¿ya? Y esa es una oportunidad que lo da el poder hacer algo con los materiales, con una hoja en blanco. Todo lo que puede surgir desde una hoja en blanco y con un acompañamiento que no sea el que plantee que hay algo bueno o algo malo, tomando la frase de Claudia, porque al pensar en un proceso creativo en arte terapia, no estamos con los parámetros bueno o malo, la nota, ¿cierto? El diagnóstico.
No estamos ahí porque si estamos desde ahí, nos vamos a permitir un despliegue del proceso terapéutico desde el proceso creativo, ¿ya? Y esa es una diferencia importante. Y vamos a tomar, yo acá quiero mencionarles algunos antecedentes que son importantes a pensar sobre el arte y la locura. No es fácil tal vez desmarcarse, casi que es como, como algo tal vez relacionado con lo psiquiátrico en algún sentido, porque si uno considera un poco cómo ha sido la relación del arte y la locura, en la historia de la humanidad ha habido una fascinación incluso por este personaje del genio del artista loco, ¿cierto? Es algo tal vez bastante común hasta el día de hoy, ¿cierto? Que el artista es excéntrico o tiene una inspiración o un entusiasmo, ¿cierto? Como, o mucha energía, entonces este artista que está absolutamente ensimismado creando, ¿cierto? Son tal vez referentes que, si bien son actuales, tienen una historia, tienen una tradición, ¿cierto? Y que ha estado muy asociado a trastornos mentales, comportamientos excéntricos, este tipo de cuestiones bien interesantes que incluso a nivel histórico están presentes. Casi que incluso antes de que existiera la psiquiatría o estos diagnósticos tal vez más complejos, ya había una asociación con estas como rarezas del artista, ¿no? Estas cosas raras que tenía el artista. Entonces, acá, claro, no es una buena compañía pensando en que en el arte habría algo de patológico, sobre todo si lo vamos a tomar en un contexto terapéutico para el trabajo con pacientes, ¿cierto? Desde el arte y la creatividad. También se consideró el arte desde otro lugar, tal vez no pensando en lo patológico, ¿no? Sino que asociado a lo divino. El artista como un dios creador, ¿sí? Con todo este potencial, ¿cierto? Como el dios como el creador del universo y el artista era como su representante de Dios en la tierra, ¿cierto? Como del que crea, ¿sí? Del que arma algo o hace algo nuevo, algo que no existía antes. También todo lo que surgió en la tradición cuando ya la psiquiatría estaba ya definida como tal, con los diagnósticos, con las clínicas psiquiátricas y los pacientes, empezó a haber una creación de los pacientes psiquiátricos, se les pasaban materiales y hay colecciones de pacientes psiquiátricos que hacían arte en hospitales, eso también se dio. Y también todo un área del movimiento artístico que es el arte marginal, que es el outsider art o art brut, que no solamente considera pacientes psiquiátricos, sino que también otros diagnósticos u otras condiciones como del arte marginal, que pasó a ser un movimiento en arte, que lo es de hecho. Entonces estos son artistas, no son, tienen como la condición de artistas no de ser considerados como pacientes. Entonces esto es interesante ponerlos de este lugar, porque de este lugar, desde un movimiento artístico, el paciente, perdón, no el paciente, el que está con un diagnóstico o una condición que podría considerarse desde un lugar psiquiátrico, desde el lado del arte, es un artista. ¿Ya? Entonces estos son referentes que son bastante interesantes para también pensar los orígenes de la arteterapia y cómo la arteterapia se va situando desde ahí y podemos considerar una comprensión de la expresión artística y del humano desde aquí con estos referentes respecto a la normalidad o anormalidad o la locura, ¿cierto? Como en su momento se llamaba, ¿no? Que no había tanto diagnóstico, sino que eran los locos en general. Bueno, y el gran problema del psicodiagnóstico, de las pruebas psicológicas donde ponemos a las personas a hacer dibujos, ¿no? Que es una gran confusión, porque si bien las personas que trabajamos con arteterapia podemos saber de estas pruebas del psicodiagnóstico y todo eso, y de porque es diagnosticar a partir de dibujos que están estandarizados, entonces lo que no hacemos con arteterapia, también centrados en salir de esta pregunta sobre la normalidad o donde la anormalidad, normalidad, el diagnóstico no es lo principal en llevar un proceso arteterapéutico donde acompañamos eso que se va dando en el proceso creador de cada usuario de arteterapia o cada paciente. No es la forma, porque al hacer un psicodiagnóstico o usar en el psicodiagnóstico los dibujos, que en ese contexto está muy bien, si se usa en ese contexto con una justificación y un objetivo perfecto, pero en el territorio de la arteterapia, si lo metemos en el proceso de creación, desde el cerrar todo el proceso, ir acotando o ir llevándolo a esos dibujos que son solicitados con determinados materiales, donde se va a interpretar y analizar aquello desde ciertos parámetros que son al final estadísticos para ver normalidad en el dibujo, no es desde donde estamos trabajando. Por eso
Por eso esta afirmación de que está como al margen de lo que podemos establecer como normalidad o anormalidad cuando trabajamos en un proceso. Al acompañar, y tal vez ahí yo voy a hablar desde mi punto de vista más personal como terapeuta, yo no estoy viendo a mi paciente en un proceso arte terapéutico o psicoterapéutico como un paciente con un diagnóstico, no veo el diagnóstico ahí, estoy fuera, me permito estar fuera de esa pregunta sobre lo patológico, no sobre la normalidad o la normalidad cuando estamos en ese proceso. Entonces, eso es lo que me permite desde la creación, desde el potencial creador, desde crear desde lo que se tiene, desde lo que se puede. Eso es lo que abre todo la posibilidad de trabajar con arte desde otro lugar, por lo menos es lo que en parte de otras muchas cosas que me ha dejado el aprendizaje, que el trabajo con arte terapia es una de estas, de poder acompañar desde ahí, desde la salud, desde lo creativo, desde lo que se puede, no desde lo que no se puede. Con el diagnóstico, con lo patológico, estamos desde lo que no se puede, desde lo que no se puede, de lo difícil, del dolor, de lo que cuesta, ¿no? Y una premisa importante desde la creación o la creatividad es que es universal. Uno puede revisar distintos autores desde diferentes enfoques, desde enfoques psicoanalíticos, cognitivo-conductuales, también desde enfoques sistémicos, desde el que sea, y incluso desde también las neurociencias, y todos van a afirmar que todos los seres humanos somos capaces de crear. Eso es algo humano, nos hace humanos, de hecho es parte de la evolución del ser humano el ser creativos, el crear, ¿ya? Entonces acá esto nos hace únicos como humanos y todos tenemos ese potencial creador. Lo que ahí nos sitúa desde esta premisa cualquier persona, un niño, un adulto mayor, una persona que tenga tal diagnóstico o no lo tenga, todos tenemos ese potencial creador, en mayor o menor medida lo podemos desarrollar o hay momentos donde tal vez estamos más conectados con él, pero esto es común a todos, ¿ya? Y esto es bastante interesante para considerar que desde esa premisa también podemos trabajar con arte terapia y con estos procesos en lo clínico, pero también en otras áreas, como ya les mencioné, ¿cierto? Entonces acá, aunque la creación, ¿cierto? Desde los grandes genios hasta las personas tal vez sin ese talento socialmente reconocido, sin técnica, se puede considerar como a todos en esta dimensión, ¿cierto? Y acá sí hay un lugar para la salud mental en este espacio, ¿cierto? En que cada persona pueda crear en el caso a caso, ¿cierto? Que es un mundo en sí mismo cada persona, ¿cierto? Una vez recibí un comentario que era como una crítica a la arteterapia, pero me pareció interesante sobre todo para mencionarlo acá, que como que decía que los arteterapeutas, una persona decía que los arteterapeutas queríamos crear artistas, pero, pero si el que empieza un proceso arte terapéutico se convierte en artista, no sé cuál sería el problema. O un niño que se siente artista porque empieza un proceso terapéutico y se conecta con su proceso de creación y se conecta con los materiales. Entonces acá hay que ver el caso a caso, ¿cierto? Y acá ver desde la salud. Cuando empiezo un proceso creativo con algún paciente, pienso en acompañar su potencial, ¿cierto? En que de repente va a tomar una decisión al elegir un material, va a decir, no, voy a cambiar de idea. Y eso ya estamos ante alguien que está desde el potencial, ¿ya? Aunque sea mínimo, pero un niño que está muy inhibido, que pueda decidir el material, que pueda elegir lo que quiere hacer, que pueda ordenar los materiales como él quiera, es muy importante. Son pequeñas cosas, pero que están dentro del proceso, que son relevantes y no hay necesidad de tener conocimiento previo, ni está lo bueno o lo malo, lo normal o lo anormal, ¿cierto? Porque también en un proceso creativo se puede volcar toda la ira, se puede en la fantasía hacer muchas cosas, se puede asesinar en la fantasía, se puede jugar, se puede imaginar cosas buenas, entonces eso en lo bueno o lo malo no está ahí.
No está ahí si es loco o no loco lo que estoy dibujando, ¿cierto? O lo que estoy construyendo, ¿sí? O si derrumbo todo lo que construí en un modelado, por ejemplo, armé todo esto y lo decido romper. Todo eso son cuestiones del proceso que hay que ir acompañando y por lo tanto es un buen lugar para la salud, para considerar desde el hacer, desde el continuar con un proceso o ver esas detenciones que hacemos con ellas y cómo se llevan en el fondo. Entonces, es un buen espacio para pensar la salud, ¿ya? También es importante cuando se aborda en los tratamientos en salud mental, ¿cierto? El tema de crear y de las artes, ¿sí? Y esto del estar libre de patologización, es decir, yo no veo a una persona creando, veo a una persona que está en su proceso, que está conectada con los materiales o tiene el potencial de hacerlo, aunque algún día decida no hacerlo o no pueda. Eso también es parte del proceso. Entonces, esto es importante sentarlo como una base y que realmente conecta con otra experiencia relacionada con las artes. Y voy a poner un ejemplo de algo que me pareció muy interesante que vi el 2019 en un congreso de arte terapia que fue en Londres, un congreso de arte terapia en Londres, y había un arte terapeuta canadiense que él había implementado en un museo en el que trabajaba un sistema donde los médicos de de los consultorios del barrio le mandaban una orden médica, pero médica, tenían un talonario que era del museo, donde los médicos de distinta especialidad, no estamos hablando solamente del ámbito psiquiátrico o psicoterapéutico o clínico desde ahí, le indicaban a los pacientes con diferentes enfermedades o porque iban a consultar por distintos motivos, ir al museo. Entonces de repente al hipertenso lo mandaban al museo porque tenía que hacer una caminata o a otro paciente lo mandaban por otro motivo, pero eran talonarios donde mandaban a las personas al museo. Entonces, esto es lo que muchas veces esta conexión con lo artístico, que no va a pensar donde yo voy a ver una obra y voy a pensar inmediatamente, ah, es obsesivo, o tiene algún trastorno ansioso, o está pasando, o sea, no ir desde esa interpretación que psicologiza, que busca la patología, que además se lo digo viniendo de una formación de psicóloga, o sea, lo que yo he tenido que deconstruir, y afortunadamente lo he hecho, desarmar, pero a todo nivel, romper con esas estructuras es el exceso o el mal uso de lo psicopatológico, ¿ya? En territorios donde no corresponde hacer esas evaluaciones o esos comentarios o tener esos juicios o prejuicios y el exceso de interpretación. Al estudiar arteterapia y trabajar en esto, la verdad que es algo que me ha permitido mucho centrarme en el proceso, en la obra, en la imagen en sí, más que en las interpretaciones al respecto, y la patologización de la creatividad o del arte, ¿no? Es como, ¿por qué no puede ser un territorio libre de ello? Aunque haya una tradición que incluso ha coqueteado y se ha vinculado de la enfermedad mental durante toda la historia de la humanidad, ¿cierto? Entonces acá está esta pregunta, ¿puede ser un territorio libre de patologización? Aunque tenga esa tradición anclada a la locura y se trabaje desde el arte para sanar, y me parece interesante sobre todo considerando el movimiento del arte marginal, ¿cierto? Del art brut, donde ellos son artistas. Entonces, es posible tener una persona frente a nosotros que se encuentre en un proceso creativo más allá de la etiqueta que le pongamos, más allá de una condición, sino que conectar con ese proceso y con ese dolor probablemente que está puesto ahí, o esa vivencia más allá de la etiqueta que usemos. ¿Será necesaria la etiqueta en ese contexto? Y ahí voy a citar a Winnicott con su territorio del espacio transicional, este psicoanalista que bueno, tiene conceptos muy importantes que son utilizados en arte terapia, pero uno de ellos es el espacio transicional, donde es un espacio que está libre, también está libre de crítica, libre de juicios, donde es un espacio también donde se desarrolla la creatividad, las artes,
el juego, ¿ya? Él describió este espacio que también es el que permite conectar con la creación y donde no estaría la pregunta sobre si lo que hiciste es real o no. Y también yo podría agregar que estaría fuera la pregunta sobre es normal o no, o si es bueno o malo lo que hiciste, ¿no? Es. Entonces vemos que el arte y la creación da posibilidades, ¿ya? Es el espacio, por eso podemos decir que es un espacio potencial, si es el espacio transicional de Winnicott, si lo entendemos desde ahí, y desde la salud vamos más allá de lo patológico, es decir, sí, podemos hablar con otro tratante sobre el diagnóstico de esa persona, pero al momento del encuentro con los materiales, con esa persona, es un encuentro donde lo patológico puede quedar guardadito ahí, no tocarlo y trabajar desde la apertura de posibilidades, donde la enfermedad no nos va a limitar, ¿ya? Donde es un proceso que favorece cambios, pero desde entregarle también esa autonomía de creación a la persona con la que estamos trabajando. Y esto y con esto voy a ir cerrando, desde estos principios que es de la creatividad y los procesos creativos son universales, todos tenemos eso y ese potencial. Tenemos la libertad expresiva, fuera de lo bueno y lo malo, ¿cierto? El uso de materiales de arte sin necesidad de saber. Yo puedo usar un material sin saber cómo usarlo. El arte terapeuta te puede acompañar, podemos descubrir juntos las técnicas, pero acá no es necesario saber y está la libre expresión, que no siempre se va a tomar como una plena libertad, porque eso también es complejo cuando hay personas que les cuesta una libre expresión y no se sienten cómodos, también son procesos a descubrir en los propios procesos, ¿cierto? Como ahora sé libre y pinta, no es tan fácil. O ahora sé libre y crea algo desde la hoja en blanco, ¿vale? Pero igual da una posibilidad de libre expresión porque no es una clase de arte, ¿cierto? Donde no es escolar, no estamos esperando un resultado, sobre todo en los niños es como un entorno distinto, un ambiente diferente que se les ofrece. ¿Mm? Es más inclusivo porque se puede prescindir del lenguaje hablado con el arte terapia, ¿ya? Es decir, si hay una producción artística, no es necesario que la persona hable, ¿ya? Exigir que haya un lenguaje hablado no es, hay personas que lo trabajan así, otras que no lo trabajamos así, pero el poder no decir algo y solo expresarse por medio de las imágenes es absolutamente válido y ayuda a muchas personas que tienen dificultades con el lenguaje por distintas razones, depresión, traumas, porque son niños y no están en el lenguaje pleno del adulto, los adolescentes que a veces les cuesta hablar, y otros motivos por los que no les acomoda probablemente el lenguaje hablado. Entonces también es en un aspecto puede ser más inclusivo. También es simbólico. A veces creemos que en el territorio simbólico estamos solamente con el lenguaje, pero en las imágenes, el color, las formas, sí hay una dimensión simbólica porque además el arte y la expresión plástica, las imágenes, las formas, son elementos que compartimos culturalmente y socialmente. Entonces sí hay un nivel de simbolización, aunque reneguemos de ello o queramos decir que no, que todo lo lleva el lenguaje hablado, sí hay un grado de trabajo con la simbolización y que podemos acceder a ella y también nos podemos comunicar por medio de las imágenes, ¿ya? Entonces eso sí es humano y es real. Y el tema de la acción, esto no es menor porque el crear arte o estar en procesos creativos, estamos frente a un ser humano que es activo o un usuario que es activo, que puede hacer algo, está desde el potencial creativo, ¿cierto? Y puede crear, puede transformar y hacer. Y esto yo les decía, o sea, a veces hay personas con muy poca energía o que están muy deprimidos o que tal vez muy inhibidos, entonces es como, sí, puedo hacer algo, puedo pensarlo de forma distinta o puedo construir algo nuevo. Está la posibilidad de crear y eso está sin duda desde lo que se puede, desde el potencial y desde entender que hay otras formas y hay otras formas de conectar también y lo que quiero transmitir es esto, es un enfoque más desde la salud que conecte con algo incluso más lúdico, es distinto también trabajar desde ideas, conceptos,
creatividad con materiales, puede ser incluso más lúdico y estar más desde el disfrute, que también es una dimensión desde el actuar, de hacer alguna actividad que me guste. Estuve pintando en las sesiones y la verdad que me sentí mejor, y a veces las personas van y siguen pintando en su casa o dibujando y encuentran ahí un espacio que tal vez se sentirán artistas o no, y esa pregunta no importa, porque si se sienten o no artistas o terminan siendo artistas o no, no es el objetivo de esto, sino que vayan encontrando herramientas, un proceso, un montón de estrategias o un encuentro para poder desarrollar el potencial creador e ir también sanando, ir conectándose desde la salud, y es lo que les puedo compartir desde mi experiencia con arte terapia y también lo que vamos a trabajar en el programa con Palermo, con el grupo Palermo, de los cursos que voy a dar. Eso. Y bueno, muchas gracias y los dejo, los invito a que hagan las preguntas que quieran. También me pueden escribir, así como dijo Claudia, al correo si tienen alguna pregunta, encantada. Así que nada, les dejo la palabra. No sé si tú quieres ir leyendo. Bueno, dale, Daniela, sé que fue y es express este ratito, pero bueno, Sí, obviamente tendrán alguna ocasión, si es que vas o van al diplomado, los participantes, tenerte ahí también a plenitud. gracias Te hago una Adrián. consulta. Sí. Daniela dice, consulta para la ponente, ¿alguna vez ha atendido a alguien con una enfermedad psiquiátrica donde hay gran deterioro cognitivo y probablemente creen que no pueden dibujar o expresar? Te pregunta, no sé si habrá sido para ti o para Claudia, pero lo pusieron ahora a las 20:44. Ah, recién, recién. Sí, 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 se Bueno, puede. dice, Y también conozco a personas que también lo hacen y trabajan con eso a diario, sí, se ok. puede. ¿Alguna recomendación? Así, ¿cuáles serían tus 3 libros más recomendados asociados al Uy, tema? los que a mí me gustan más, a ver, me gusta de arte terapia, bueno, Héctor Fiorini es mi autor favorito, que él habla del psiquismo creador, que él no es arte terapeuta, pero tiene un modelo que es fantástico para entender el trabajo con los procesos creativos. Héctor Fiorini, el psiquismo creador, sí lo recomiendo muchísimo, es uno que me encanta. Ujú. También recomendaría mmm, como más introductorio, que a mí me sirvió mucho, un handbook de arte terapia, que está en inglés, que es un manual que es de Case and Daley, esas autoras, y es súper como introductorio, pero a mí me orientó mucho cuando me encontré por primera vez con el arte terapia. Y otro libro que me gusta mucho o que para mí es crucial, eh, hay uno es que se me vienen tantos a la mente, a ver, Mm. no sé, sí, déjame acordarme de otro y te Bueno, lo... de todas maneras está tu correo acá. El que quiere, viste, te puede Sí, escribir y sí, sí, preguntar. tengo un montón de Más bibliografía, vale. pero yo leo muchos autoras británicas. Ya, perfecto. Leo muchas autoras británicas porque hay más publicaciones, lamentablemente, en inglés, pero busco también Susan Hogan, es otra autora que me gusta mucho, que es Ajá, feminista. ajá. Susan Hogan, y muchas tienen libros introductorios, sí. Y sí, también he leído otros de neurociencias que me han gustado bastante, pero sí, pero me pueden escribir y les mando referencias, Bu- Bueno, sí. escúchame, Daniela, me preguntan Mm. acá, ¿dónde pueden adquirir tu flamante obra? En Busca Libre anotan mi nombre y va a aparecer o el nombre del libro y está en Busca Libre, con despacho a donde lo necesiten. Así que ya ahí hay harta bibliografía de los libros que me encantan. Ah, perfecto, Ahí, perfecto. bueno, Pregunta aquí, Vane, ¿cómo se llamaba la segunda autora que nombraste? Parece que era en inglés que dijiste. sí, te lo anoto acá. Son dos Dale, autoras que tienen ese libro, lo voy a anotar en el chat. ¿alguna Entonces, está experiencia, mientras tanto, Case. alguna experiencia que tengas de arte terapia con niños con hiperactividad y TEA? Sí, tengo, pero esos casos, el comentario de casos, acá sí tengo experiencia, pero ahí yo trabajo el caso a caso más Claro, que claro. sí. Y sí, 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 sí. Bueno, escúchame, muchos comentarios acá de muy buena ponencia. Hay varias preguntas, así que
si quieres te das una miradita por ahí por el chat, porque, Sí, porque mira, es que las preguntas a cómo se trabaja es muy particular. Yo no trabajo con tratamientos estandarizados, entonces ujú, es difícil y muchos arteterapeutas no trabajamos con tratamiento estandarizado, se ve el caso a caso, al igual que trabajar en clínica, ¿no? Entonces, por eso no hay reglas o como formas de trabajar con un paciente u otro. También por lo mismo del diagnóstico, ¿no? Una persona, aunque tenga el mismo diagnóstico, no es igual a la otra. Entonces ahí no, esa otra frase que tengo que se las voy a compartir, que yo no tengo recetas, sino que sugerencias o experiencias, pero recetas no. Cuando hago clases siempre explico que no puedo dar recetas, a menos que sea receta de cocina. Me encanta cocinar y puedo dar todas las recetas que quieran de cocina, pero para el trabajo como con determinados diagnósticos, yo no entro ahí porque son todas las personas distintas aunque tengan el mismo diagnóstico, ¿ya? Pero sí exactamente, hay Tania. mucha bibliografía Sí. de casos. ¿Mm? En arteterapia Ujú. les puedo recomendar también, hay una revista de la Universidad Complutense de Madrid, que esa está en español, y hay mucha literatura en arteterapia que habla de casos. Uno puede buscar artículos de trastorno de la alimentación, artículos con incluso adicciones, infractores de ley, etcétera, etcétera. Ah, sí, porque Entonces, estaban preguntando ahí, sí, con y los infractores de ley. casos pueden verlo, tengo algunas descripciones de casos en el mismo libro. Ahí tengo Ah, en mi libro tengo descripciones de casos y hay un artículo que tengo que está en internet, que está en la Praxis, en la revista Praxis de la Portales también hay un artículo mío, ¿ya? Sobre arteterapia con niños, donde ahí describo una forma de trabajo, ahí está descrita, ¿ya? Y esos casos están autorizados a publicar, entonces por eso están ahí y los pueden revisar, que es distinto a compartir un caso que no esté autorizado por el paciente, ¿ya? perfecto, Entonces en la perfecto. revista Praxis busquen mi apellido y ahí está en la Praxis que está en internet, esa la pueden encontrar y ahí hay un caso grupal, ¿ya? Eso, no Bueno, sé, Daniela, estamos en la hora, sí, estamos en la estamos en la hora. hora. Tengo a Jocelyn ahí que está desesperada, así que bueno. Daniela, te agradezco gigante, enormemente. Yo sé que estás recontra llena de cosas, pero ha sido un placer tenerte, conocerte más en profundidad. Y todas las preguntas que hay por ahí, en una de esas las puedes canalizar. Está el correo también electrónico tuyo ahí, así Sí, que los que lo voy quieren a ya dejar lo acá. dejo ahí. Exactamente. Así que te agradezco mucho en honor al tiempo. Vamos a darle también el Gracias, paso sí, a hagamos Jocelyn. pasar a Ah, Jocelyn. vamos a hacer Muchas pasar a gracias. Jocelyn. Voy a poner stop. Gracias.